Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego de Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo varias cositas. En realidad el tema principal va a ser el proyecto hispano que les quiero mostrar. Les voy a mostrar el grupo ya que bajé la versión de PC de WhatsApp y estamos con 368 aproximadamente jugadores, bien, miembros que tiene ese grupo de WhatsApp, 368, y bueno, mostrarles un poco el grupo, pero no mucha cosa más, ¿bien? Y bueno, y también ver un poco, quizás antes, el tema de los nuevos eventos que le había dicho que estaban llegando, o que ya estaban prácticamente, venían hoy, bien, hoy es 9, ya están los eventos, los tenemos aquí, muchos de ustedes ya lo ven. Este es uno de los que lo mostramos, banquete de la alianza, donde prácticamente todos tenemos que colaborar. Y con eso vamos. Ahora les presento a Eneva, el patrocinador del canal, el sitio donde yo y millones de jugadores compramos nuestros AP Coins para el juego Age of Empires Mobile y muchos más. Aquí en este momento estás obteniendo el 2x1 y un 30% de cashback hasta el 16 de mayo, lo cual hace que tenga el mejor precio del mercado. Bien, por ejemplo en el caso de las 1999 AP Coins, el precio en realidad en dólares sería de 19,28 menos ese 30% de cashback, te queda en $13,50, lo cual es mucho más barato que en Midas Buy, donde lo vas a estar comprando por 19,39 dólares, y en este otro con 18,39 en CAGM. Bien, por lo tanto Eneva es el sitio donde vas a obtener tus AP Coins al precio más barato del mercado. Usa mi link, me ayudas enormemente, así que no te pierdas esta super oferta 2x1 más 30% de cashback. Puedes verlo en tu país, hacer la prueba y ver los increíbles descuentos que Eneva te estará dando. Muchas gracias. Vamos a ayudar, que se supone que por acá van a estar como quien dice, las alianzas haciendo sus aportes y van a estar clasificando. Bien, acá estamos en el puesto número 1, acá vamos a ver las recompensas. Bien, y por el puesto número 1 te da 3000 monedas imperiales. No es quizás algo premio, super recompensa, pero bueno, para hacer un premio free to play, 3000 monedas imperiales no está nada mal. Y luego te dan varios aceleradores, así que viene bastante bien. Acá vamos a ir a las reglas, que no lo habíamos podido ver en el video anterior. Bien, banquete de la alianza está a punto de comenzar. Recolecta y envía ingredientes deliciosos para ganar puntos. Todos los miembros de la alianza pueden enviar ingredientes. Cuando se acumulan suficientes puntos, el nivel de banquete de la alianza aumenta y todos los miembros reciben recompensas. Aumentar el nivel de banquete de tu alianza te ubica en la clasificación o en las clasificaciones. Las recompensas distribuyen según las clasificaciones finales. Bien, si varias alianzas están en el mismo nivel, la que alcanzó el nivel, ese lugar o ese nivel primero, es la que va a estar ahí. Bien, no puedes participar después de abandonar una alianza. Si yo me voy de la alianza esta, por ejemplo, si me voy de esta alianza y me vengo para esta de acá, TM, voy a TGTM, me voy a TGW, prácticamente no voy a poder participar y ya me perdí el evento. Bien, vamos a voy a cambiar un poquito porque así les muestro lo del grupo de WhatsApp. Bien, que está aquí. Bien, prácticamente este es el grupo de WhatsApp, hay varios mensajes. Esta es la versión de PC. Bien, acá se habla de todo un poco. Tenemos del juego muchísimas cosas que se van hablando. Las reglas, bien, porque sí, como todo servidor tiene que tener sus lindas reglas. Bien, de qué se puede hacer y qué no, porque si no los jugadores se van un poco de tema. Bien, acá hablando de un tema de Eneva y esas cosillas, de cómo usar el cashback, todos esos temas que estamos averiguando. Si alguno de ustedes tiene varias preguntas de este tema, el cashback y eso, ya estoy averiguando con el grupo de Eneva. Y ni bien me respondan, estaré pasando la información por si alguno de ustedes tiene problema con con la devolución de ese dinero para hacer compras y eso. Ya iremos viendo poco a poco cómo funciona. Vamos a mostrar acá la cantidad de miembros. Ya estamos en 368 miembros. Si más de ustedes se quieren ir sumando, les dejo quizás en... O sea, está por todos lados, pero igual les dejo
en la descripción de este video y en lo que es uno de los primeros mensajes, junto con lo de Neva y todo eso, les dejo fijado el enlace de invitación para que ustedes se puedan unir al chat, al grupo, que está esperando, como muchos más, estamos esperando la migración. Hay algunos rumores de que supuestamente la migración va a ser de pago, $30, no lo veo viable eso, $30. Lo veo más viable como que sea algo de pasaportes al estilo ¿cómo es? De Rise of Kingdoms, que te hacían comprar varios pasaportes y eso te costaba una linda cantidad de dinero también a los jugadores más pay to win, pero tenías la opción free to play por medio de la tienda de la Alianza. Esperemos que acá sea al menos algo parecido, bien, que no sea tan diferente, y bueno, esperemos que sea no sea 100% pay to win, que nos dé opciones para poder jugar, ¿no? Y poder migrar todos. O sea, no creo que vayan a dejar afuera, no creo que sea de pago y que vayan a dejar afuera a los jugadores free to play de las migraciones, porque son parte, o sea, todos somos parte importante, o sea, los pequeños gastadores, los grandes gastadores, somos parte importante, y dejar que solamente los grandes gastadores se muevan de servidor no tiene mucho sentido. Bien, vamos a ir al otro evento, Festín Delicioso. Bien, el proyecto hispano sigue en pie, por supuesto, y estamos reclutando jugadores. Estamos en 368 jugadores, como habían visto ahora, y bueno, seguiremos reclutando aquellos que se quieran unir. Si hay jugadores de gran gasto, bien, gastadores y eso, tenemos algunas ballenas, algunos de 100 millones, 70, 60 millones, hay de todo un poco, pero si más jugadores pay to win se quieren unir a este proyecto, viene genial. Tenemos una gran cantidad de jugadores de pequeño gasto, mediano gasto, free to play, y varios gastadores grandes, pero cuantos más gastadores grandes o ballenas o krakens y eso podamos tener, mejor, porque nos puede servir en el caso que el día de mañana el servidor que escojamos, alguna alianza se resista o lo que sea, y bueno, tengamos que hacer uso de la fuerza. Esperemos que no, que el reino que nos reciba o el servidor que nos reciba lo haga bien, que podamos organizarlo. O quizás una guerra civil sería divertido, veamos qué pasa. Y creo que algunos de nosotros querría alguna guerra civil por ahí, pero bueno, veremos qué pasa. Bien, está bueno poder estar preparados, llevando a algunas ballenas, a grandes gastadores, en general de todo un poco, y también con el número poder llegar a derrotar o a derrocar a cualquier resistencia de otra nacionalidad que se pueda querer enfrentarnos y decir no queremos que tengan su servidor hispano o alianzas hispanas. Y bueno, va a estar interesante. No es que vayamos a hacer un quilombo, pero es estar preparados por si se llegara a dar. Creo que sería bueno. Hay una gran organización, muchos administradores, un gran equipo de trabajo, y bueno, viene bien eso siempre. Tener una buena organización. Se están viendo varios servidores, varias opciones. Se está hablando con algún rey que otro también, de algún servidor por ahí en la vuelta, que no voy a dar muchos detalles. Y hay algún otro que ha dado también, que han dicho, bueno, vénganse para acá, pero lo veremos. Bien, este es otro festín delicioso. Prácticamente este evento es subir de nivel, banquete de la alianza para desbloquear recompensas. Bien, esto es acá, ganar puntos, ir subiendo, subiendo acá. Y al ir subiendo vas a desbloquear las recompensas, y luego, como les decía, por $5, o sea 4,89, desbloqueas las adicionales, que no son nada del otro mundo, pero bueno, te da algo adicional. Bien, por ejemplo, acá te da 1000 monedas imperiales, que yo acá siempre le insisto a los desarrolladores y nunca me escuchan, que acá debería haber una cola que pudieras desbloquear por 7000 monedas imperiales, que te diera la opción de recuperarlas, y este sería un evento genial, pero no lo van a hacer. No me escuchan, lamentablemente. Y luego sí, una tercera cola donde también tuvieras más recompensas y obtuvieras la opción de poder pagar, comprar el paquete, y bueno, ahí quien quiera hacerlo lo haga. Tener 3 opciones, pero bueno, no siempre me escuchan. Acá tenemos otro que es prácticamente también de eventos, bien, donde prácticamente por completar estas misiones, donaciones totales a la alianza, bien, donar todos los días, acá 1458, tenés que llegar a 5000, acá lo mismo, total de tribus derrotadas por la alianza, bien, esto es en general, es colaborativo, son eventos de alianza, y acá por ejemplo
Total de recursos recolectados por toda la alianza son esta cantidad de millones, van estos. Así que eso es muy pero muy importante. Bien, acá vas a ir en ir, por ejemplo, y te va a tirar para afuera. Pero no quiero que sepan dónde estoy. Vamos acá. Luego competencia gloriosa es este que les decía. Misión culinaria es este otro. Bien, por ejemplo, eliminar tribus, 18 de 30. Eso es por día. O sea, en todo el día 9 tenemos, todavía faltan. Recolectar recursos, 0 de 50 por ahora. Consumir monedas imperiales, o sea, gastar de forma coherente y sabia. Vas a prácticamente conseguir puntos también. O esos cofres en realidad que te van a dar estos artículos que necesitas. Y completar eventos específicos, que es el de más allá arriba. Si no me equivoco es este otro. No, este. Este creo que es el evento. Bien, y te va a dar esos elementos que necesitas. Acá prácticamente lo mismo, no precisa mucha cosa, no tiene mucha ciencia. Bien, conseguís una bolsa, recolecta 50.000 puntos, bla bla. Tienda, acá, bien, conseguiste esas monedas, estas monedas, y podés intercambiar por las por estas genéricas legendarias, o si no, obtenés prácticamente equipamientos legendarios. Yo creo que las monedas, las medallas es el objeto más raro y en el cual va a valer más la pena invertir. Deberían de bajar estos costos para poder conseguir mayor cantidad de estas monedas. Y bueno, acá 500 de 30, 140 de 30. Debería ser menos el costo, yo que sé, 15. Ponele 15, así puedo comprar más de esta. Aparte solamente 5. Poneme 20, 30, no seas malo, no seas peleador. Pero bueno, es lo que hay. Y luego, yo que sé, en la parte de eventos, ya se viene, creo que anda el imperio más poderoso por ahí, ya que está viniendo, avenimiento legendario, con Mehmed y Mansa Musa. Si sos de arqueros o espadachines te viene bien. Mehmed, si sos de piquero, Mansa Musa. Bien. Y acá este otro que te va a permitir conseguir estas moneditas. Bien, los puntos de técnicas para el castillo, para poder desbloquear más mercenarios y más cosillas por ahí, mejorar edificios y todo eso. Bien, acá el tema de turbulencia de Troya, este evento. Acá batalla del amanecer, búsqueda del tesoro, escolta de vanguardia. Este es un evento que debería de ser más colaborativo, creo yo. Más de colaboración. Bien, que toda la alianza se vea obligada a hacer la escolta, que sea más largo, que vayan apareciendo tribus. O sea, esto es un intento de copia de evento del juego Rise of Kingdom. En mi opinión, lo podrían haber hecho mejor, donde prácticamente coloquen el imperio más poderoso, como les decía, viaje de alianza. Ya llegó el viaje de alianza. Bien, esto vas a venir hasta acá. Te va a aparecer prácticamente, como quien dice, un jefe, un boss, que ya lo hemos visto antes en el mapa. Lo vas a tener que ir a atacar, generarle daño, y bueno, te va a dar la llave para abrir este último cofre. Y acá te dice la contribución de todos los jugadores. Bien, y listo. Y ahí prácticamente te va a dar muchas cosillas. Dice, los jugadores participarán en este evento como alianza. Cuando los miembros de una alianza completan misiones, contribuyen al progreso del barco mercante. Todo esto va a ir subiendo, no sé qué. Va a estar muy lindo. Y otorgará valiosas recompensas. Desbloquea la bendición de viaje para obtener recompensas adicionales durante el evento de viaje actual. Si abandonas tu alianza durante el evento, el progreso total de la alianza original no disminuirá. Si cambias de alianza durante el evento, el progreso contribuido a otras alianzas no se transferirá a la nueva alianza. Así que marchaste. O sea, una vez que empezás, no cambies. Listo, quédate ahí tranquilo. Bien, acá están los puntos. El tiempo tiempo ahí, no sé qué. Y bueno, listo, más o menos. Bendiciones de viaje y varias cosas más que no sabemos bien cómo funcionan. Imagino que en algún momento se va a estar desbloqueando. 2.940% de reembolso. Cada suministro de viaje puede recolectarse una vez. Cada tesoro pirata puede encontrarse una vez más. El tesoro de destino puede reclamarse una vez más. Bueno, habrá que ver esto cuando se desbloquee bien. Pero este es el evento que prácticamente vimos la otra vez. No creo que sea nada del otro mundo. Bien, no veo. A ver, en calendario creo que no hay más nada. Gobernador más poderoso. Arcos de... y no hay mucha cosa.
de los gigantes partió hace mucho tiempo. O sea, te van a dar, bueno, aparecen eventos, vuelven algunos eventos en los cuales se supone que ahora vamos a poder subir al rey Derrick. Bueno, no está tan mal esas cosas. Creo que poco a poco los desarrolladores en algunos aspectos van escuchando. Y traen eventos que en el pasado fueron muy buenos. Bien, acá en este por ejemplo, supervivencia bélica es este. Bien, tiempo limitado. Acá puedes reclamar las recompensas. Talentos. Se van agregando, bla bla. Bien, vas agregando. Y bueno, se puede ir participando prácticamente, modo desafío, todas esas cosas. Y bueno, se va a ir avanzando. Y acá en algún momento tendrían que agregar más, ¿no? Más niveles próximamente. O sea, tienen que agregarle más cosas. Galería y esas cosas, logros, clasificación. Pero bueno, habrá que ir viendo. Historia, este modo de historia es una porquería. Lo lamento, pero es así. Es una porquería. Podrían haber hecho algo mejor. O sea, yo acá lo que propongo es es que en algún momento coloquen un modo campaña. Bien, o sea, hice una sugerencia, ya tiene como 70 votos a favor. O sea, ustedes si pueden ir a ayudar mejor para que agreguen una mejor campaña. Esa campaña sería bastante distinta. Bien, esa campaña sería distinta, ¿no? Sería más al estilo del Age of Empires de PC, donde tenés un modo historia con el mapa de PC, con la historia de Juana de Arco, la historia de William Wallace, la historia de Barbarroja, ¿por qué no? Historia de alguien más, que la van agregando poco a poco, ¿no? Podés empezar, no sé, querés empezar tipo un tutorial al principio con la historia de, no sé, de Juana de Arco, de William Wallace, algunos de esos dos personajes. Se van dando la campaña, vas avanzando, todo eso en un solo jugador, guerras, combates, todo eso, las batallas más conocidas, con lo que son las mecánicas de combate del juego Age of Empires Mobile, ¿no? Con esta mecánica, o sea, porque no vas a trasladar la de PC al celular, no lo puedes hacer por ahora, es bastante complicado, pero por lo menos le pones el modo historia de alguna forma, de aquellas campañas tan conocidas y queridas por los más, por los jugadores más nostálgicos de la saga. Y bueno, por lo menos le das un poco, le das algo. Eso era lo que yo venía pensando, ¿no? Bueno, acá ya conocemos a la próxima heroína mítica. Bien, la heroína mítica del juego. La pondrán en un VIP 200, VIP 20, ¿qué irán a poner? Imagínense en esta heroína, ¿no? Ataque, comandante, arqueros. Bien, ahora tenemos a Arturo, que es de caballería y espadachines. Y acá vamos a tener a los arqueros. Se supone que Arturo, si lo usas con caballería, podés contrarrestar a los arqueros. Si los usas con espadachines, va a ir ahí. Pero habría que ver qué tal esto, ¿no? Pero ya tenemos a la segunda heroína mítica del juego. Bien, y tiene habilidades que pueden ser bastante fuertes. Esta está en 1, no nos deja verla por completo. Dice, inflige daño de estrategia hasta 3 tropas enemigas cercanas. Índice de daño 308, bonificación de estrategia. Después dice, regenera una cantidad de tus unidades equivalente al 7.45%. Bien, del daño de habilidad. Cuando el atributo de estrategia total de todos tus héroes es mayor que el de los héroes enemigos, Encarnación del Dragón inflige un golpe adicional de daño de estrategia. Índice de daño 100%. Bonificación de estrategia. Cada un punto de ventaja de estrategia aumenta el índice de daño del daño adicional en un 2%. Hasta un 200%. Y otorga 150 de ira. O sea, es casi un poco menos de la mitad. Bastante menos de la mitad. Pero es potente. Tiene buena pinta esta habilidad. Y acá tenemos, por ejemplo, en su segunda habilidad. Una de las segundas. Bueno, esta es su habilidad característica. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Índice de daño 240%. Bonificación de estrategia.
Y reduce el poderío, la estrategia y la armadura de todos los héroes enemigos en 42 puntos. Y esto durante 3 segundos. Acá tenemos otra habilidad. Bien, aumenta el daño de estrategia del héroe en un 30% y la probabilidad de activación de habilidades activas, características, en un 10.05%. Bien, después inflige daño de estrategia una vez a la tropa enemiga. Índice de daño 234.50%, bonificación de estrategia. Hay que ver porque otras habilidades. Tenemos más habilidades, o sea, tienen colocadas 2. Pero habría que ver. Tiene colocadas cuál. La del casco y esta. Bien. La del casco y esta. Esta y esta, ¿no? Y acá, si vemos esta. Por ejemplo, inflige daño de estrategia. Vamos a darla al máximo nivel. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 200%, bonificación de estrategia y aplica el efecto de quemadura que inflige daño de estrategia por segundo, 30% de daño. O 30%, sí, 30%, quemadura. Que inflige daño de estrategia por segundo, 30%. Y bonificación de estrategia durante 6 segundos. Uff. Hay que ver esas habilidades. Aumenta el daño de estrategia, de esto ya lo habíamos visto. A ver esta otra. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 280%, bonificación de estrategia y regenera las unidades de tu tropa. Índice de regeneración 155%. Hay que ver esto. Está interesante esta heroína. Habrá que ver cuando llegue, no va a ser free to play, no va a ser para el resto, para los jugadores mortales, va a ser bastante de pago. Bueno, acá tenemos otro héroe, Enrique V, que también va a tener buenas habilidades, seguramente este héroe. Inflige daño de estrategia, más de... O sea, a ver qué es. Arqueros, o sea, los arqueros cuando venga esto va a estar de locos. Y es del arquero, es de lo mismo, tipo... Van a venir mariscales. Vas a tener, si aparecen juntos, vas a tener 2 buenos héroes de mariscales. Para arquería, inflige daño de estrategia a un máximo de 3 tropas enemigas se harían con el frente, índice de daño 171% y está en nivel 1. Bonificación de estrategia y otorga 150 de ira. 300. Habilidad característica, inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 165%, bonificación de estrategia y aumenta la ira de tu tropa en 12 por segundo durante 3. O sea, estos 12 por 3. Acá, a ver qué otras habilidades tenemos. Tenemos esta. Ahí lo uso, inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 280, regenera unidades. Hay que ver. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 200% de bonificación y aplica el efecto de quemadura, esta ya lo habíamos visto. Inflige daño de estrategia una vez a la tropa enemiga, índice de daño 350%, bonificación de estrategia. Wow. Aumenta el daño de estrategia del héroe en un 30% y la probabilidad de activación de la habilidad activas características en un 15%. Hay que ver esto. Estos héroes van a estar lindos. Bastante heavy van a estar. Que serán de temporada 5, temporada 6. ¿Cuándo vendrán? ¿El año que viene? Hay que ver estas cosas. La tenemos, regenera una cierta cantidad. Este es de, ¿qué dijimos? Piqueros y espadachines. Bastante interesante. Y para lo mismo. O sea, los mariscales se vienen con todo. Regenera una cierta cantidad de unidades de tu tropa. Regeneración 128.14%. Bonificación de estrategia. Bonificación de poderío. Y aumenta el daño de habilidad en un 5.36%. Bonificación de estrategia y bonificación de poderío. Durante 9 segundos. Y otorga 100 de ira al entrar en combate. 300 en total. Acá que hace. Cada 6 segundos regenera. Cada 6 segundos regenera a tus unidades. Índice de regeneración 110%. Bonificación de estrategia y bonificación de poderío. Y reduce el daño recibido por tu tropa en un 10%. Bonificación de estrategia. Otra vez bonificación de poderío. Durante 3 segundos. Al mismo tiempo existe la probabilidad
la probabilidad del 12% de otorgar el estado de inmunidad al daño. O sea, las tropas en el estado de inmunidad al daño ignoran todo daño recibido. Va a estar interesante esto. Durante un segundo, durante el cual la tropa ignora todo el daño, aumenta el daño de la siguiente habilidad del comandante en un 20%. Bueno, está lindo. Bien, acá tenemos otras. Hacemos así. Tiquit, tiquit para ver el máximo. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga cada 9 segundos. Índice de daño 200%. Bonificación de poderío. Hay una probabilidad del 46% de aumentar el daño de todos tus héroes en un 30% durante 3 segundos. Bueno, vamos dejando por acá y luego hacemos un video con esto más a fondo. Así que espero que les guste y bueno, nos vemos pronto.